Que Dios le bendiga en esta tarde. Grato es estar aquí, alabar a nuestro Señor en esta tarde. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. ¿Tiene hojita? ¿Le llegaron hojita o no? ¿Sí? ¿Alguien le falta hojita? ¿Alguien quiere hojita? ¿Alguien no le entregaron una hojita con un lápiz? ¿Todos tienen? Si le falta una hojita o necesita un lápiz, alce la mano ahí, le van a hacer llegar nuestros porteros. Y tiene, las dos primeras hojitas que usted tiene en su mano son el estudio, pero la última hojita que está atrás es un resumen de la tribulación para que le sirva a usted de recordatorio de lo que estuvimos estudiando durante ese tiempo, ¿ya? Para más o menos ubicarse en el tiempo. Vamos ahí al libro de Apocalipsis capítulo 21. Vamos a leer ahí. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el original está diciendo el que constantemente hace esto. No es que aquí alguien ha mentido. ¿Alguien mintió en las últimas 48 horas? Hay varios, ¿no? Si le pregunta a un pescador, le aseguro que va a mentir inmediatamente, le va a decir que pescó así un pescado. Y era así uno, al tiro miente. No se refiere al pecado que uno hace y habitualmente hace. En el contexto original se refiere al que no deja de hacer. O sea, es un mentiroso o es un blasfemo, un injuriador constantemente en la práctica. Obviamente no revela, no está demostrando que no hay una conversión. Versículo 9, vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿A qué le suena 12 cimientos? A la palabra del Señor. No se olvide. ¿Y a qué las 12 tribus de Israel? A la otra mitad de la Biblia. Por eso siempre va a aparecer en el libro de Apocalipsis, aparece 12 o 24 ancianos. Se refiere a toda la escritura basada en el Antiguo Testamento con 12 patriarcas y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Es simbólico de la escritura. Por eso cuando dice los 12 cimientos, acuérdense que la iglesia fue fundada sobre el fundamento de los apóstoles. Todo también es mucho metáfora del Señor hablando. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad y sus puertas y sus muros. Y la ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. Tiene que haberse demorado en medir, ¿o no?
No, metáfora. Y lo bueno que dice estadio, a los que no les gusta el fútbol, algo va a haber en el cielo. 12.000 estadios, 2.400 kilómetros. La longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. Y el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos de los muros de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso y el décimo jacinto y el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Si usted se da cuenta del simbolismo, cómo habla de puertas pero perlas. Ya vamos a explicarlo todo eso, ya no lo vamos a hablar. Y la calle de ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella el templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad ni de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, o sea, el pueblo de Dios. Así que vemos justamente Juan ya viendo este relato. Siempre yo hago mención, no se olvide que Apocalipsis fue un libro escrito para dar ánimo a las personas que estaban sufriendo mucho martirio y que tuvieran esperanza. El libro de Apocalipsis es cristocéntrico, ¿ya? Y mucha gente tiende a pensar que el libro de Apocalipsis fue escrito para contarnos las cosas que iban a suceder en el fin. No, el libro de Apocalipsis viene para animar al creyente que estaba sufriendo, pero que supiera que había algo en el futuro donde todo el martirio que estaban pasando ya no iba a suceder. Lo mismo que sucede con Tesalonicenses. Cuando Pablo habla en Tesalonicenses, también es un libro de ánimo. Por eso vemos estos libros que Dios, inclusive te voy a decir algo, Dios habla más del infierno que del cielo. ¿Ya? ¿Y sabes del otro más que habla más Dios en su palabra? Del dinero. De que no pongamos nuestro tesoro ahí y ojo, nuestro corazón ahí, y habla más del dinero que del infierno. Y más del infierno que del cielo. Entonces, cuando miramos esto, quiere decir que el Señor no quiere mostrarnos todo lo que va a suceder, porque tenemos que tener fe nosotros en que todo lo que Dios dice, a la manera que podamos entenderlo, tenemos que creer. Y la promesa que tiene el libro de Apocalipsis, ¿cuál es? Bienaventurado, y yo lo he repetido hasta el cansancio, nunca hay una bienaventuranza o una promesa de que usted entienda. La promesa solo es para leer. Porque no está la promesa, bienaventurado el que entiende Apocalipsis. No, bienaventurado el que lee. ¿Ya? Porque el Señor quería que supiéramos cosas que iban a suceder, pero que muchas de ellas no las entiende. Y lo más probable es que usted cuando lea Apocalipsis nuevamente, cada día va a ir entendiendo un poco más, porque el Evangelio de Dios es progresivo en el conocimiento, en base también a su madurez. Hay cosas que usted va a ver hoy día o ha visto y ha entendido que antiguamente no entendía. Y eso pasa obviamente por la palabra de nuestro Señor, que es progresiva en cada uno de nosotros. Así que veamos ahí en su hoja, veamos algunas cosas que ustedes tienen que llenar ahí en este estudio de día miércoles. Dice, la palabra clave en este capítulo es la palabra nuevo. ¿Ya? Hay un nuevo cielo, una nueva tierra, una nueva Jerusalén. Y en el versículo 5 dice, he aquí hago nuevas todas las cosas. Primero tenemos la declaración de las nuevas cosas y después la descripción de tales cosas. De eso está hablando el capítulo 21. Pero para crear las nuevas cosas, primero tenía que deshacerse de las antiguas, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Ya?
va a venir un día y sabemos que en el periodo del periodo de la tribulación va a haber un gran caos sobre la tierra. Un tercio de la tierra de las personas, un tercio de la tierra va a sufrir grandes calamidades. Los seres humanos van a ser diezmados hasta que en el reino milenio se vuelva a poblar la tierra. Después dice Juan, ve un nuevo cielo y una nueva tierra. Así que anote esto en su hoja. La nueva ciudad de Jerusalén. El espacio que tiene usted en su hoja, anote eso. La nueva ciudad de Jerusalén. Es una ciudad santa porque el versículo 27 nos dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Así que sabemos que eso es santidad. Donde no hay nada inmundo, eso es santo. Y lo entendemos porque es la ciudad celestial. Es la ciudad de Dios y es la que desciende del cielo. ¿Ya? Así que yo sé que muchos de nosotros, cuando pensamos en el cielo, hemos hablado del cielo, ¿cierto? Muchas veces. Y hoy día cuando nuestros seres queridos decimos, cuando uno se muera, ¿a dónde va a ir? Al cielo. Pero realmente la permanencia o el lugar donde nosotros vamos a morar eternamente es la Nueva Jerusalén. Y es una ciudad que desciende del cielo y está sentada sobre nosotros. Entonces, para nosotros muchas veces nos quedamos como cristianos que nuestro lugar va a ser el cielo. Pero nuestro lugar realmente es la Nueva Jerusalén. Dice ahí, es una ciudad santa, es una ciudad celestial, es una ciudad preparada por Cristo. ¿Se acuerda cuando el Señor dijo en Juan que Él iba a preparar morada para vosotros? ¿Ya? Y se está refiriendo a esa morada. Cuando me acuerdo antiguamente, los que son de más edad aquí, ¿se acuerdan Mansión Gloriosa? Mansión gloriosa tengo yo en el cielo. ¿Se acuerdan? Los más jóvenes dicen, ¿y qué es lo que es eso? Un himno antiguo de la Mansión Gloriosa. Pero ojo, cuando el Señor dijo, voy a preparar morada, justamente se está refiriendo a la Nueva Jerusalén. Y nosotros a veces, por eso te digo yo, que a veces me toca conversar con algunos cristianos, y los cristianos tienen el concepto de que el cielo, que hoy día uno se muere y se va al cielo, a unas mansiones. Pero esas mansiones van a estar preparadas con la venida, con la bajada del Señor. Por eso siempre ha sido un tema que es complejo cuando hablamos de las personas de nuestros seres queridos. Yo lo he tocado otras veces aquí, con hermanos lo hemos conversado. Cuando un ser querido se muere, ¿a dónde va? Decimos, al cielo, a la presencia de Dios, ¿cierto? Sentado a la diestra de Dios Padre, Jesús, ¿a dónde se fue? Bueno, muchos estudiosos dicen que hay una parte en el universo, hacia los cielos del norte, donde está la habitación de Dios, dicen. Ya. Y los seres queridos que murieron, van, su alma y su espíritu, inmediatamente van a la presencia donde está Dios, ahí habita. Pero esa persona, o el alma y el espíritu, todavía necesitan el cuerpo, porque necesita la resurrección de los muertos. Y en el día del arrebatamiento se juntará el cuerpo con el alma y el espíritu y estarán en ese lugar. Pero la morada final de cada uno de nosotros, la que deberíamos anhelar y que la Biblia nos deja escrito en la Escritura, es la Nueva Jerusalén. Pero nos cuesta muchas veces saber si la Nueva Jerusalén es el mismo lugar que están ahora. Yo les digo, no sé, hermano, no lo sé. Porque la Biblia, como te digo, no estaba tan interesado dándonos tantos detalles de aquello. Porque simplemente tenemos que creer, Cristo nos va a salvar. Vamos a morar por Él eternamente y eso es suficiente. Pero a veces queremos demasiados detalles que a la final mucha gente se tiende a confundir o otros predicadores tienden a dar con lujo y detalle cosas que ni la Biblia dice. Cuidado con muchas veces hacer mención de cosas que la Biblia no dice. Por eso yo no me atrevo a decir dónde están. Yo sé que están en la presencia de Dios nuestros seres queridos. Yo sé que voy allá. ¿En qué lugar? En algún lugar al lado del Señor. ¿Ausentes del cuerpo? Listo. Eso para mí es suficiente. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué está haciendo? No necesito grandes detalles y eso es lo que la Escritura yo puedo ver. Dice ahí en su hoja,
Allí van a vivir los salvos de Cristo, en este sentido, la iglesia. ¿Por qué dice que va a vivir en la Nueva Jerusalén los salvos? Por los salvos y la iglesia. Se está refiriendo a la iglesia de la primera venida del Señor hasta de la primera venida, que a todos los santos que diga, desde el Antiguo Testamento, más los salvos de la venida de Cristo, y más lo que se hayan salvado en la tribulación, unos pocos. Pero después de eso viene un reino milenio, y ahí en el reino milenio hay algunos que se van a salvar, pero ellos no tienen posesión a la Nueva Jerusalén, ellos tienen posesión a la nueva tierra, y los nuevos cielos, pero no a la Nueva Jerusalén. Por eso hay que hacer una salvedad entre los que van a estar en el reino milenio y que van a ser administrados, gobernados por la iglesia cuando desciende con Cristo, versus los salvos. Por eso, mi hermano, nosotros somos bienaventurados. Tenemos la gran ventaja nosotros de haber nacido en un periodo donde nosotros hoy día podemos ir a la presencia de Dios y estar con Dios y gobernar con Dios. Pero va a haber generaciones que no van a tener esa posibilidad, sobre todo la que van a ser después de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo, donde ellos van a poder optar a una nueva tierra, nuevo cielo, pero no realmente a la nueva Jerusalén. Y dice la nueva, anote esto, la nueva ciudad de Jerusalén, dice, las cosas que se encuentran allí, anote las cosas que se encuentran allí, según el versículo 3 y 4. Las cosas que no se encuentran allí. Lágrimas, muerte, llanto, clamor, dolor. No hay en la Nueva Jerusalén. En el nuevo cielo, en el cielo o en la Nueva Jerusalén, no hay nada de eso. Por eso tenemos la convicción cuando decimos que nuestros seres queridos han partido, ya no hay dolor, ya no hay sufrimiento. Y tenemos esa frase, ahora están mejor que nosotros. Sí, están mejor que nosotros. Todos los que partieron y murieron en fe. Las personas, anote esto también en el siguiente reglón, las personas que no se encuentran allí, las personas que no se encuentren allí, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, en otro sentir, las personas que no demuestran frutos de arrepentimiento, personas no salvas, las personas no creyentes, que no creyeron en Cristo. El tamaño de la ciudad será 12.000 estadios o 2.400 kilómetros. La ciudad se halla establecida en el cielo y algunos dicen triángulo. ¿Ha visto que algunos dibujan la ciudad en triángulo? Pero puede ser un cuadrado, porque hay 3 figuras geométricas que tienen las mismas medidas, están las caras por todos sus lados. Muchos creemos que es el triángulo. ¿Por qué se le ha atribuido al triángulo? Porque el Señor Jesucristo en su figura dijo que Él era justamente la piedra angular o la piedra de triángulo que se ponía en las puertas. Por eso muchos han asimilado, pero nuevamente no hay una ciencia cierta si realmente va a ser como es, solo que tiene las mismas medidas. ¿Ya? Hay 3 figuras geométricas, así una esfera, un cubo o una pirámide. Seguramente la forma de la Nueva Jerusalén será como una pirámide. Se cree. Es una ciudad que va a descender, pero no va a llegar a sentarse sobre la tierra, sino va a quedarse suspendida en el espacio sobre la tierra, va a estar en el aire. ¿Por qué? Su altura no permitiría ser una ciudad tan alta sobre la tierra. El trono de Cristo va a estar adentro de esta ciudad cuyo material es de oro puro, transparente. La transparencia permite brillar la gloria de Dios a los de la tierra. Por eso no hay necesidad ni de sol ni de luna. Las naciones van a andar a la luz de ella. Es decir, la ciudad va a servir como luz sobre la tierra y no hay necesidad de sol ni de luna. ¿Habrá noche en la tierra? Sí.
pero no en la nueva ciudad de Jerusalén, según versículo 21, 25, 22, 5. Los materiales de la ciudad son: el muro es de jaspe, piedra preciosa, clara como cristal, las calles de oro puro, transparente como vidrio, y es interesante porque dice oro puro transparente. ¿Conoce el oro puro transparente? ¿Será simbólico de pureza, de limpieza, de santidad? Porque yo personalmente no conozco el oro puro transparente. Pero son figuras que estaban en aquel tiempo. Como vidrio. La entrada a 12 puertas son de 12 perlas, el símbolo del dolor. Es decir, el acceso es a través del sufrimiento del Salvador. Las 12 puertas son nombradas por las 12 tribus de Israel. El cimiento del muro tiene 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles, cada cimiento adornado con una piedra preciosa diferente. Y ahí lo que acabamos de leer, ¿quiénes son las naciones? Ellos son los salvos que se han salido vivos, inmortales de la tribulación, y ellos son diferentes que la esposa del Cordero, que es la iglesia. La iglesia va a reinar con Cristo. ¿Sobre quién? Sobre las naciones, y las naciones van a vivir sobre la tierra, mientras que la iglesia va a vivir en la ciudad celestial. ¿Puedo dibujar eso un poquito para que me entiendan? Por eso dice traer la pizarra, para ver si, porque si cuesta entenderlo. Partamos con Cristo. Yo siempre hago este dibujo porque la gente se le olvida y hay personas nuevas. Cristo vino hace 2000 años atrás. ¿Estamos de acuerdo? Ok. 2000 años atrás. Y aquí hablamos de un periodo. Ya, hablemos de un periodo. Y a este periodo le llamamos el periodo de la gracia. Por gracia soy salvo, ¿cierto? La única manera de salvarse es creer en Jesucristo, que murió y resucitó el tercer día. ¿Amén? Antes de eso, el Señor Jesucristo venía trabajando con el pueblo de Israel. Pero cuando Cristo vino, el pueblo de Israel no creyó que era el Mesías. Pero como Jesucristo es alguien que promete y cumple, Él había hecho un pacto con Israel. Y Dios tiene que cumplir ese pacto con Israel, porque es su pueblo escogido. Pero Cristo en este periodo dijo, no, yo voy a trabajar a través de la gracia y voy a trabajar con los gentiles. Y el pueblo judío hoy día se encuentra, para mí, mirando la Escritura, en un camino paralelo. Aunque de aquí un judío se puede convertir y pasar a ser parte de la iglesia, sí, totalmente, pero ya no es judío, ni es israelita, es hijo de Dios. Y es igual que nosotros. Pero si no, él va a ser juzgado, dice la Escritura, conforme a lo que ellos escogieron, la ley. Este periodo de la gracia, ¿hasta cuándo? Y aquí ya empezamos con algunos conflictos de filosofías de predicadores o de mirada teológica. Cristo va a venir, ¿cierto? En las nubes. ¿Nube qué es nube? Muy bien, ángeles, Hebreos capítulo 1. Las nubes son los ángeles. Cristo viene acompañado de ángeles. Pero en nuestra mente, nubes. Pero son ángeles. No es que viene arriba como Goku, no viene arriba de una nube como Goku. ¿Ya? Cristo viene, ¿cierto? Cristo viene. Y aquí sucede algo. Cuando Cristo viene, antes de un periodo, dice Tesalonicense, los muertos en Cristo, entonces con voz de mando, con trompeta de Dios, capítulo 4 de Tesalonicense, con voz de mando, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos nuestros seres queridos que murieron creyendo en Cristo, el cuerpo va a resucitar. Porque el alma y el espíritu, ¿dónde están? En la presencia de Dios. Entonces necesita juntarse alma, espíritu y cuerpo, donde serán resucitados y obviamente reciben nuevos cuerpos.
Si Cristo viniera hoy, ahora, y usted ni yo hemos muerto, Pablo dijo que en el aire íbamos a ser transformados. ¿Amén? Ya, no nos hemos perdido hasta ahí, ¿cierto? ¿Vamos bien? Esto lo vimos hace varios meses atrás, harto rato. Entonces, aquí nos vamos. ¿Y por qué yo dije que depende la mirada teológica? Porque algunos piensan que nos vamos antes de la tribulación, otros piensan que se van a la mitad de la tribulación y otros piensan que se van al final de la tribulación. La cuestión, lo bueno de todas estas tres posiciones es que nos vamos. ¿Amén? Hay algunos que discuten que no, que yo mire al final, que no, que yo... No, mi hermano, yo personalmente creo que me voy antes. Ahora, si hay alguno que se quiere ir al final, problema suyo. Yo me quiero ir antes. ¿Por qué me quiero ir antes? Porque yo le creo a Dios. Porque el Señor dice que va a proteger a su iglesia. Y no la va a hacer pasar por los dolores. Entonces yo creo que me voy antes. ¿Ya? Y a veces bromeo con esto. Ahora, si usted cree que se va a ir después, antes de irme le dejo la llave de mi casa y me rega las plantas para que dure mi casa un rato. Si nos vamos antes, nos vamos aquí. ¿Y aquí qué pasa? Nos vamos todos los creyentes hasta ese momento con Cristo. ¿Ok? Y nos vamos al cielo, a un evento que se llama el Tribunal de Cristo, donde las obras de cada uno serán probadas por el fuego. Y si alguno sufriera pérdida, no importa, porque es pérdida de ganancia, no pérdida de quitarte. Y otros recibirán recompensa, según lo que usted haya hecho como hijo de Dios aquí en la tierra. Tribunal de Cristo. ¿Quiénes comparecerán ahí? Todos los salvos van a comparecer delante del tribunal. Y el tribunal de Cristo es el asiento bema, lo he explicado. El tribunal de Cristo, el asiento bema, es el tribunal que premiaba a los atletas, que eran coronados con su corona de olivos. A ese tribunal se le llamó el asiento bema, o se sentaba el juez que premiaba a los atletas de los Juegos Sísmicos, que fueron los que antecedieron a los Juegos Olímpicos. Por eso no es un tribunal de juicio, no es un juez dictando un juicio o un castigo, es un tribunal deportivo. ¿Me doy a entender con eso, no? ¿Qué es un tribunal deportivo? El asiento bema es donde, lo hiciste bien, saliste tercer lugar, te coronaban con la medalla. Pero a el que salía último en los Juegos Olímpicos no le pasaba nada, solo que no recibía premio. Ese es el simbolismo del tribunal. ¿Ya? Nosotros no vamos a comparecer a ese tribunal. Después al final hay otro tribunal, o el gran trono blanco. Ese es un juicio, ese es un tribunal de juicio. Y es para los inconversos, no para nosotros. Este es para premio. ¿Ok? Mientras nosotros estamos acá arriba, el pueblo de Israel que venía paralelo con nosotros, ingresa aquí nuevamente al inicio y empieza nuevamente a trabajar en este periodo. ¿Por qué? Porque aquí va a venir el anticristo, el falso profeta, donde el anticristo va a prometer les va a prometer, ¿qué cosa? Que pueden nuevamente hacer holocausto y les devuelve el templo, les devuelve el lugar donde hoy día es una mezquita, en Jerusalén, el monte de Sión, supuestamente donde Mahoma recibió justamente la transmisión de parte de Dios a que escribiera todo lo que él hizo. Por eso hoy día es un lugar complejo. Y por ese lugar, mientras no se le devuelva al pueblo judío que se le va a devolver, según lo que dice la Escritura, van a comenzar nuevamente ellos a ofrecer holocausto, como lo hacían en los tiempos antiguos. Pero eso va a durar ¿cuánto? 3 años y medio. El arreglín mentiroso. 3 años y medio. ¿Cómo se llama ese periodo? La tribulación. ¿Dura cuánto tiempo? 7 años. Es la tribulación. ¿Nosotros dónde estamos?
en el tribunal de Cristo. Nosotros estamos en el cielo. ¿Quién quedó en la tierra? En la tierra durante este periodo quedaron todos los seres humanos que venían de aquí. Y ahí siguen avanzando. Pero aquí dice la Escritura que cuando esto suceda, será quitado en medio de ellos. Dice, para que se presente inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, es necesario que sea quitado en medio de ellos. Muchos sabemos que el Espíritu Santo dejará de cumplir la función. Algunos piensan inclusive que hasta a lo mejor el Espíritu Santo es quitado, pero el Espíritu Santo es Dios, está en todos lados. Yo creo que deja de cumplir su función y tampoco está la iglesia, los que fuimos llamados a evangelizar. Como no hay nadie, no está ni el Espíritu Santo para convencer y no está la iglesia porque fue llevada al arrebatamiento, el Señor tuvo que mandar a 144,000 predicadores. Pero vuelve a cumplirse lo que el Señor quiso desde un inicio, que es el pueblo de Israel el que debería haber anunciado al Mesías. Por eso dice que son 144,000 judíos. Más 2 testigos o 2 supervisores, vienen a ver si hacen la pega. Y ahí también, según la descripción, creemos que es Moisés y Elías por la descripción, pero no dice los nombres. Aunque dice que las señales que traen estos hombres, señales de el agua convertirse en sangre, ese fue Moisés, señales del sol, ese puede ser Elías, hay otros que dicen que puede ser Enoc. No lo sé, pero son 2 testigos, yo estoy en el tribunal. Así que yo no estoy ni ahí con quién está aquí. ¿Me entiende, no? Yo siempre pienso así, porque yo me siento agradecido de Dios, que yo no voy a pasar este sufrimiento. Se abren los sellos. Eso lo estuvimos estudiando. Y se abren los sellos y el único digno de poder abrir los sellos, ¿quién era? Jesucristo. Y empiezan los ángeles, después de abrirse los sellos, a derramar las copas. Todo eso lo vimos. Y todo este tiempo hay conflicto. Hay pelea. Israel, a la mitad de los 3 años y medio, tiene que arrancar. Y dice que sale nuevamente y arranca a Egipto, como lo ha hecho siempre en la Biblia. Jesús, ¿a dónde se fue cuando lo persiguieron? A Egipto. Abraham, ¿dónde buscó su familia, su descendencia cuando vendieron a José? ¿A dónde encontraron la solución a sus problemas? A Egipto. Siempre Egipto para mí ha sido un país, lo he dicho otras veces, es un país interesante que no sé por qué Dios ve algo en esa zona, en ese continente, en esa parte de abajo del continente, que siempre el rescate o el escape ha sido hacia allá. Y aquí no va a ser la excepción. Ya. La Biblia dice que arrancan hacia Egipto. Ya. Aparece la gran águila, algunos dicen Estados Unidos, no sé, que viene al rescate de ellos en el desierto. Durante este periodo, por si acaso, durante este periodo nosotros estamos allá. Satanás empieza a gobernar, pero vamos a avanzar al final del tiempo, 244,000 mueren. Más algunos que murieron aquí. Que la única manera de salvarse en este periodo y ser parte de la iglesia es que estas personas hayan muerto a través del martirio. Los 144,000, ¿de qué parte son? Eran judíos, pero pasan a ser de la iglesia, porque murieron en ese periodo. Y si alguna persona en este periodo muriera por no quererse marcar, también es contado como iglesia. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Pero después, al final de este periodo, aquí, Cristo baja con su iglesia, pero antes, ¿qué tuvo que haber? Como buenos bautistas. Bien, las bodas del Cordero. Comida. ¿Ya? Las bodas del Cordero. Y yo les dije a ustedes el otro día, la Biblia dice
las bodas y no dice la boda. La gran mayoría de los teólogos ocupan el término las bodas porque el Señor siempre ha mirado la salvación o el casamiento contigo, a pesar de que sea con la iglesia, siempre ha sido individual. Por eso dice que tiene muchas bodas, porque son muchos los salvos, pero somos uno. ¿Me doy a entender, cierto? Bodas del Cordero, donde ahí está ya simbolizado que nos vestimos de ocasión, estamos limpios, ya estamos impecables. ¿Por qué? Porque hubo la transformación, hubo el tribunal, ahora ya estamos en pleno. Por eso estamos listos para la boda y nos casamos con el Señor. Termina la boda y el Señor Jesucristo con su iglesia desciende. ¿A dónde desciende? Al monte Sión, a donde está la mezquita. Y viene a la gran guerra. ¿Cómo se llama la guerra? Que es al final de los 7 años. Aquí. Que aquí, acuérdense, hay un temblor que parte Jerusalén, la parte de Jerusalén en dos, que es el valle de Megido o el valle de Armagedón. Es donde ahí se va a librar una gran batalla, porque en este periodo el anticristo llama al ejército del norte, al ejército del sur, al ejército del oeste y del este. Llama a todos a una gran guerra y se reúnen aquí. Pero el Señor dice que con el espíritu de su boca, o sea, basta con el Señor va a decir, chao, mueren todos. Y ahí viene la guerra de Armagedón. Termina la guerra de Armagedón y ¿a dónde se va Cristo? ¿A dónde se va Cristo? Se sienta en el templo de Sión, en el templo de Jerusalén, que acuérdense que tuvo que ser reconstruido para que el pueblo de Israel aquí hiciera su holocausto. Y Cristo, nos dice la Escritura, Cristo habita ahí y mora ahí por 1000 años. Reino milenio. Y ahí se queda. Cristo no se mueve, Cristo no sale. ¿Quiénes son los que salen? ¿Quiénes son los que salen en esos 1000 años a cuidar la tierra, gobernar la tierra, estar pendiente de lo que está sucediendo en la tierra? ¿Quién? Muy bien, la iglesia, nosotros. Ese es nuestro trabajo. Cuando volvamos con Cristo, vamos a gobernar, sojuzgar la tierra junto a Él. Y ahí viene la parábola justamente que a uno le dio 5 ciudades, a otro le dio 3 ciudades, a uno le dio 1 ciudad. En esa parábola ninguno queda sin nada, todos tienen. Pero según la obra de cada uno, todo lo que usted haga aquí en la tierra siendo salvo va a tener recompensa en el cielo, y una de las recompensas es la capacidad de gobierno. Entonces algunos que fueron grandes hombres de Dios, mujeres de Dios, quizás van a tener más dominio, más posesión de control sobre la tierra que otras personas. Hoy día me llamó una persona, justo antes de venir a la iglesia, me dice, pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Estaba leyendo algo y me quedó una duda. Dígame. Me dijo, ¿qué pasa con la persona que justo antes de morir estaba y recibió a Cristo y murió? Primero yo le dije, primero es salvo, sí, tengo que creer que es salvo. Ya, si fue salvo, hagamos de cuenta que fue salvo. La persona me dijo, pero en el tribunal, ¿qué le van a juzgar? La pura oración de salvación, ¿no hago? ¿Y va a recibir premio? Sí, pues va a recibir porque oró, porque murió en fe, porque Señor me encomiendo a ti, va a recibir, pero no va a tener la posibilidad de tener tantas cosas, muy poquito. ¿Esa persona después va a bajar con nosotros? Sí, pues. Y yo siempre bromeo con esto. Él le va a quedar en la junta de vecinos. Él solamente va a estar a cargo de la junta de vecinos nomás, nada más. Porque es muy poquito, no alcanzó para nada más. ¿Me doy a entender o no? Yo no lo sé, estoy pensando, pero así nos muestra la Escritura, que por eso el Señor siempre llamó, arrepiéntanse antes. Mientras más joven tú te arrepientas, más oportunidades tienes de algún día reinar con Cristo. Pero si no te conviertes desde muy joven y lo hiciste a última hora, tienes muy poco para poder ser trabajado aquí en el tribunal de Cristo.
¿Ok? Cristo llega aquí y a este periodo le llamamos ¿cómo? El reino milenial de 1000 años. Aquí no se olvide que el falso profeta y el anticristo son lanzados al lago de fuego. Yo digo, son los únicos mencionados en la Biblia que van directo a este lugar. Porque todos los otros, todos los muertos sin Cristo hacia atrás, tienen que resucitar algún día para el trono blanco. Pero estos no. Y es Dios, Él puede hacer lo que se le antoje. Por si acaso. Son los únicos dos que van directo. Los otros tienen que recibir resurrección para poder después sentarse al final de esto, después de la guerra de Gog y Magog. Tienen que estar aquí. En estos 1000 años la gente no muere. Porque el Señor, el árbol que estaba en el paraíso, el árbol de la vida, lo trae de vuelta. ¿Ya? Y lo más probable, porque es lo que teológicamente mirándolo, dice que todos los que comen de su hoja no mueren. Muchos creemos, y yo me incluyo, que más que literalmente comer una hoja, es lo que creemos en el libro de Génesis, que Jesucristo está aquí. Simbólicamente para mí podría Él ser ese árbol de vida. Toda persona que ponga su fe en Cristo, que debe tenerla en Cristo aquí, no muere, pero por este periodo. Y si ponen un árbol, se sana. No interesa. 1000 años. Aquí no hay muerte y como no hay maldad, entonces la gente aquí, al no haber maldad, es lo mismo que sucede en el libro de Génesis. ¿Cuál fue la instrucción del libro de Génesis antes que el hombre pecara? Fructificar y multiplicar. Se vuelve a cumplir aquí. Entonces la tierra se vuelve a poblar porque la gente empieza a tener niños como loco por 1000 años. Y como no muero, ¿sabe cuántos cabros chicos vamos a tener? Y como no hay maldad en nosotros, porque no está Satanás, porque Satanás fue encarcelado en el abismo y lo sellaron ahí, ¿cierto? 1000 años. Está preso. No hay maldad. Entonces la gente dice, no, pastor, ¿y si no me alcanza para la U? No, esos pensamientos así egoístas no van a estar. No, es que yo quiero tener 2 nomás, pastor, porque los niños me vuelven locos. Y ya con 2 que tengo, imagínense en el reino milenio. Eso no va a existir, porque está la naturaleza sin la maldad. Se va a poblar la tierra. ¿Qué me está hablando? No veo. Ah, ya. Sí. Miren, sí, muy buena pregunta, lo que decía la Norma ahí. Hay gente aquí que no se va a dejar marcar, pero tampoco muere. Y hay pueblos aquí que van a ayudar a Israel. Y es por eso que el Señor dijo que trajo su rebaño y separó los cabritos de las ovejas. Y separó las naciones injustas de las injustas. Si hay una nación que ayudó a Israel en este periodo, lo más probable es que esa nación, con la misericordia de Dios, queden con vida y pasen acá. ¿Ok? Entonces, ojo con esto porque sucede algo interesante con respecto al Antiguo Testamento. Como todos vieron, todo el mundo vio descender a Cristo y vencer, toda esta gente de la generación que vio a Jesucristo cree en Cristo. Pero recuerden lo que dicen los expertos y lo que yo también creo, como Jesucristo no se mueve más de Sión y se establece ahí, se encierra ahí. Por ejemplo, la gente de Chile. Por ejemplo, hagamos de cuenta que estábamos vivos en ese tiempo todos aquí y vimos por la tele cómo Jesucristo vino, ganó, hagamos de cuenta que nosotros éramos de aquí. Ejemplo, vi por la tele que Jesucristo bajó con su iglesia y yo no era partidario ni del anticristo, entonces yo a la final ayudé por ahí a gente que la estaba en persecución, la escondí
y a la final yo pasé para acá. Pero yo vi a Jesús y vi todo el poder que hizo. Llegó el árbol, comí el arbolito, le di a comer el arbolito a mi señora y nos pusimos a ser hijos. Pero mis hijos no vieron a Cristo, solo yo. Entonces yo traspaso mi información, mi creencia en Dios, se la empiezo a predicarle a mis hijos, de que vino un día Dios y que está en el Sión y que está allá y se estableció en este lugar, pero ellos no vieron a Mesías venir. ¿Ok? Porque cuando Satanás al final de los 1000 años se libera y Satanás vuelve por un poco de tiempo, dice la Escritura, a la tierra. Y convence, ¿a quién convence? A los que nacieron posiblemente posterior, porque no vieron al Mesías. ¿Y por qué les digo algo? Porque se cree que ellos convence a la juventud. ¿Por qué les dije tiene que ver con el Antiguo Testamento? ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? Los jóvenes. Pero aquí al revés, ¿quiénes posiblemente van a pasar a la nueva tierra y a los nuevos cielos? Los que creyeron, y por lo regular van a ser los de antes, los antiguos. Funciona al revés. Satanás vuelve durante esos 1000 años al final, ¿ya? Y hace guerra. Y esta guerra se llama la guerra de Gog y Magog, que es un lugar, por si acaso, arriba de Irak. ¿Ya? Hay una guerra. Y en esa guerra, ahí interviene el Señor. Y ahí mata a todos. ¿Ok? Ahí mueren todos los malos. Y aquí viene el otro trono. ¿Se acuerdan que les dije? El trono blanco. Donde viene Dios y se sienta y abre los libros. ¿Ya? Y uno de los libros que habla es el libro de la vida. El que esté inscrito en el libro de la vida, ¿ya? El que esté inscrito en el libro de la vida, que somos nosotros, y por eso vamos a hablar de la Nueva Jerusalén. Y vamos a hablar de la nueva tierra. Todos, hasta ahí, por si acaso, presta atención, que eso es lo que yo, por eso me bajé. Todos los que se salvaron desde Cristo hasta acá pueden, obviamente no pueden, van a llegar a la Nueva Jerusalén. ¿Ok? Y todos los que se salvaron después de la venida de Cristo, solo pueden optar ¿a dónde? A la nueva tierra, pero no a la Nueva Jerusalén. Por eso, bienaventurados los que fueron resucitados en la primera resurrección. No en esta, ni al final de esta, que esta es para condenación. Entonces, simbólicamente sí, también, ambas. Pero se está refiriendo al periodo de la creencia en Cristo. Cuando somos salvos, pero en este periodo. Pero no en este periodo. Porque en este periodo vamos a llegar solo, o sea, no nosotros. Los que se salvan en el reino milenio pueden optar hasta esto nomás. Nosotros somos especiales. Por eso está la boda. En la boda nos casamos con él y él tiene a su esposa. Y somos nosotros. Y su esposa vive con él. ¿Se acuerdan los amigos del novio? En la parábola. ¿Ya? ¿Se acuerdan que invítenlo a entrar? Porque el Señor quiere más gente aquí en este periodo. Pero van a haber gente que se van a salvar aquí, pero no son la esposa. ¿Pregunta? Hay más detalle ahí, pero para volver a la hoja. ¿Estamos? Okay. ¿Sí?
O sea, más que Israel son las profecías del reloj, o sea, las profecías que Cristo tiene tanto para la iglesia como para nosotros. Pero acuérdate que la iglesia juega una de las profecías más fundamentales para la venida de Él. Es que dice que se va a presentar cuando en la iglesia comience la apostasía. No Israel, la iglesia. La iglesia. Donde dice que habrán amadores de lo suyo, hijos desobedientes a los padres, mentirosos, blasfemos. Está hablando todo el concepto de la iglesia. Por eso, ojo con eso, hermano, que a veces pensamos que el centro de todo para la venida de Cristo es el pueblo de Israel. No, somos nosotros, la propia iglesia. Que ahí donde esas son las señales más preocupantes que deberíamos tener de los últimos tiempos. ¿Hay profecías que se necesitan cumplir para que venga el Señor Jesucristo? Sí, y hay bastantes, y hay muchas que todavía no se han cumplido. Ya. La Biblia siempre me ha ocupado que hay rumores de guerra, muchos habla de que van a ir en aumento los temblores, que los días se acortarán, y yo estoy seguro que muchas de esas señales están. Por eso dice que es como un dolor de parto. Ya. Que a medida que nos acerquemos al tiempo, los dolores van a ser peores, pero uno de los más preocupantes es lo que sucede dentro de la iglesia cristiana. Ese es para mí, porque es la iglesia. Y ahí quiere decir que ya la iglesia se ha corrompido, entonces el Señor tiene que sacarlo. A los que estén ahí viviendo en su santidad, el Señor no quiere que se contaminen. Entonces los arrebata. Pero sí hay muchas señales. ¿Ya? Y los tiempos. Ahora la Biblia dice, nadie sabe ni el día. Así que todos esos que le han puesto como Russell, que en 3 veces, ¿cierto, amigo? En 3 veces dijo que venía y nunca pasó. Así que por eso lo echaron. Ya Miller también dijo lo mismo. Y inclusive yo escuché un pastor bautista que había puesto fecha y yo dije, pero ¿cómo se le ocurre andar poniendo fecha? No, dicen, de Cristo, y empiezan a sacar cuenta. Desde Adán hasta Jesucristo, 4.000 años. Desde Jesucristo hasta hoy día, 2.000 años. O sea, estamos casi al final porque hay que contar el milenio. 1.000 años más, ahí están los 7 años. No, le digo yo, no hagamos eso porque la Biblia nunca ha dicho ni andemos sacando los tiempos. Y hay algunos que dicen, no, que tenemos que contar los tiempos. Y es por eso que se han caído en muchas herejías. Así que ojo, no ponga fecha ni nada. Solo para matrimonio nomás puede poner fecha. ¿Amén? Porque yo pensé que mi hijo también era el día y la hora, nadie sabe. Pero hoy día no es, ya hay fecha. ¿Hay fecha todo esto? ¿No? ¿A dónde está mi hijo? Está en clase. ¿Hay fecha? No, si ya hay en junio. ¿Junio? ¿Y el día y la hora? Nadie sabe. Bueno. Vamos ahí en la hojita. ¿Dónde quedaron ustedes? Disculpen ahí. Después del por qué, los materiales de las ciudades son, eso lo vimos, ¿cierto? Ok. Dice, ¿quiénes son las naciones? Ellos son los salvos que han salido vivos y mortales de la tribulación. ¿Se acuerda que le dije que las naciones que ayudaban a Israel durante el fin de la tribulación, esas son las naciones que pasan, por si acaso, al reino milenio? ¿Ya? Dice, ellos son los salvos que han salido vivos y mortales de la tribulación. Ellos son diferentes que la esposa del Cordero, que es la iglesia. La iglesia va a reinar con Cristo sobre ¿quiénes? Sobre las naciones. Las naciones van a vivir sobre la tierra, mientras que la iglesia va a vivir en la ciudad celestial. La iglesia va a tener cuerpos glorificados que nunca se enferman, pero las naciones van a tener que depender en hojas de árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2. Lo expliqué en delante del árbol que llegaba, pero eso lo come la gente que pasó la tribulación, no nosotros.
Es probable que la Nueva Jerusalén va a estar presente durante el reino milenio, pero continuará en el estado por el resto de la eternidad y reinará por los siglos de los siglos, ¿ya? Y no dice, por si acaso, 1000 años. Cuando dice en Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra, y Génesis 2:8 dice, Dios plantó un huerto en Edén. Así Dios creó el paraíso para el hombre. En el paraíso había el árbol de la vida. El hombre por pecado perdió tal paraíso y trajo una maldición sobre los cielos y sobre la tierra. Aquí en Apocalipsis, después de la guerra de Gog y Magog. ¿Cuándo es la guerra de Gog y Magog? Al final de los 1000 años. Después del juicio final del gran trono blanco, Dios hace la restauración de su creación. Nuevos cielos y nueva tierra. También creará el paraíso que será la nueva Jerusalén, simbólico. Allí habrá agua viva de un río y el árbol de la vida con variedades de frutos para comer. Pero nuevamente, ¿qué era el agua el agua que sale del trono de Dios? Su palabra. ¿Ya? Y correrán las palabras de nosotros como río de agua viva, la palabra. ¿Ya? Dice, por lo más fantástico de esta revelación, dice en Apocalipsis 21:5 y 22:6, que estas palabras son fieles y verdaderas, indicando que no hay lugar a duda sobre estas revelaciones. Aquí va a suceder. ¿Ya? La forma está explicada de una manera quizás metafórica, pero de que va a suceder cada una de estas cosas van a suceder. La conclusión, anote ahí la última rayita ahí, la conclusión, capítulo 22 del 6 al 21. Ya estamos en la hora ya. Dice así, lo leo rápidamente. Después me mostró un río limpio, capítulo 22, versículo 1. De agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero, lo que yo les mencionaba recién. En medio de la calle de la ciudad y a uno u otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinará por los siglos, no por el reino milenio, por siempre. Porque ya está, por si acaso, el Señor alumbrando. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adorad a Dios. Y me dijo, no sellen las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Déjenme decirle que es el versículo que más amo para dar respuesta a toda pregunta que me hacen de que si esto es malo es bueno y no está en la Biblia. Se la aprendí de un gran predicador. No es mía, sino la idea es de Moody. A Moody un día le preguntaron, pastor, ¿hay algún libro, hay algún versículo en la Biblia que diga que no se debe fumar? Y Moody dijo, sí, hay uno. Y todos dijeron, ¿a dónde está ese que no lo conocemos? Y él citó este versículo.
El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Genial. Y yo lo he ocupado hasta el día de hoy. Cuando alguien, pastor, ¿y esto es malo? O sea, ¿sale algo de esto? Sí, vamos, yo le digo, vamos a Apocalipsis. Porque siempre por lo regular te van a estar preguntando si es malo porque hay algo en su corazón que el Espíritu Santo le está diciendo, ojo, he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Ojo, no se me pierdan en lo que Juan está describiendo. Está en la última etapa y está describiendo lo que estaba viendo, pero estaba graficando aquí la parte para poder entrar al reino milenio y llegar a acceder. No, acuérdense que la Biblia no está cronológica, pero dice ahí, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas de la ciudad. Dos cosas. ¿Quiénes pueden consumir el árbol de la vida? Los del milenio. ¿Pueden vivir eternamente los del milenio? ¿Los del milenio pueden vivir eternamente? Sí, si siguen pasando. Del milenio pueden avanzar hasta el nuevo cielo y la nueva tierra. Y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Y quiénes entran a la puerta de la ciudad? Ahí somos nosotros, que estábamos en la tierra. Más los perros, y aquí ya se puso pesado la revelación, más los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Hablando, si me están mirando por ahí por la transmisión, el otro día una persona me hizo la pregunta, me dijo, pastor, me dijeron, quiero preguntarle algo, no sé si hicimos bien o mal. Yo le dije, ¿qué? Es que se nos murió el perrito. Y mi hijo se puso a llorar, le dio pena. Y nosotros le dijimos que no llorara, que se fue al cielo. ¿Está bien o está mal? Eso fue lo que me dijo esa familia. Yo tenía una gana de decirle, no importa si el niño lo va a entender. Pero en mi cabeza me dijo, no. A los niños lo he predicado. Cuando un animalito se muere, esto es anexo al sermón, y lo prediqué aquí en la iglesia. Cuando un animalito se muera cercano a nosotros, es una excelente oportunidad para poder trabajar con los niños y explicarles la pérdida de las cosas que amamos. Porque tendemos a ocultarle el dolor a la muerte. Y el Señor nunca lo ocultó, lo habló. Hablemosle a los niños y digámosles con sinceridad, no, ese animalito se muere y queda ahí en la tierra. Si es un niño más grande, uno va a decir, ¿por qué? Porque no tiene espíritu. Y hay una diferencia entre el hombre y los animales. Porque si yo le digo que los animales son mis hermanos menores, estamos creyendo en evolución. 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Me han preguntado por ese texto también, porque es el mismo título de Satanás. Pero acuérdense que él es un imitador. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y oye, diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo
en breve. Amén. Si ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Es espectacular esta carta. Y al final nos dice, para cerrar, en primer lugar, la primera, ¿están conmigo ahí? Ahí tienen un espacio ustedes, ¿cierto? En primer lugar, la primera palabra clave es pronto. Ahí anote pronto. Versículo 6, 7, 12 y en breve, versículo 20, porque el tiempo está cerca. Hermanos, nosotros tenemos la ventaja de que casi 2000 años han pasado desde que fue escrito el libro, pero la idea de Dios cuando escribió estas palabras fue la idea de inminencia. O sea, es el pensamiento que todo cristiano debería tener. Nosotros como cristianos deberíamos pensar que antes que muramos, Cristo viene. Ese es nuestro vivir. Porque si yo pienso que Cristo viene antes que yo me muera, ¿cómo me voy a comportar como cristiano? ¿Bien o mal? Pero si me relajo, digo, no, si Cristo viene en 100 años más. No, total, me arrepiento en los últimos 2 meses. No, por eso el Señor quería que pensáramos en nosotros que Cristo venía pronto. Inclusive el apóstol Pablo, cuando escribe Tesalonicense y nos habla del arrebatamiento y nos dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y mire lo que dice, luego nosotros, los que hayamos quedado. ¿Cómo escribió Pablo? Pensando que Cristo venía antes que él muriera. Por eso dice, nosotros, los que hayamos quedado. Pablo se consideraba que Cristo venía pronto. Algunos inclusive llegaron a creer en aquel tiempo que Cristo había venido ya. Y es por eso que anduvieron varias cartas falsas y por eso que el apóstol Pablo también se vio en la obligación de escribir que el rapto no había sucedido. Y ahí nace Tesalonicense, porque en Tesalonicense andaba el rumor que ya el arrebatamiento había sucedido y se habían quedado. Y Pablo le dice, que nadie os perturbe como en carta si fuera escrita por nosotros. Hasta el capítulo 4, hasta el capítulo 3, al final se ocupa la palabra iglesia. Por eso yo creo que no estamos en la tribulación, porque desde el capítulo 4 en adelante nunca más se escucha la palabra iglesia. Nunca más. Por eso me cuesta ver a la iglesia en el medio de la tribulación, porque si hubiera la iglesia en medio de la tribulación, se menciona la iglesia, pero no hay mención hasta el capítulo 3. Hay más iglesia. Así que por eso yo creo que nos vamos. Pero allá cada loco con su tema. Vamos a orar, ¿les parece? Y vamos a dar gracias por estos meses que estuvimos estudiando este libro y lo pudimos ir cerrando y terminando. Padre, gracias a Dios te damos, gracias Señor por tu palabra, por esta noche que nos permite estar aquí y poder terminar esta extensión de la escritura del último capítulo. Sabemos, Dios, que somos bienaventurados porque estuvimos durante todos estos meses estudiando este libro y lo leíamos y lo fuimos comprendiendo y aún nos queda mucho todavía por entender, porque sabemos que el Evangelio va llegando conforme a nuestra madurez, a nuestro conocimiento, a nuestra manera muchas veces de ir adquiriendo el Evangelio. Pero tarde o temprano el Señor muestra lo que tú y yo necesitamos según nuestro propio también conocimiento en base a nuestra madurez. Padre mío, que sirva también de ánimo a todos los que estamos aquí, que si alguno está experimentando dolor, sufrimiento, el Señor Jesucristo trajo un libro específico para decirte ánimo, algún día esto va a pasar. Algún día todo tu dolor, todas las penas, las tristezas van a pasar. Todo lo que hoy día tú ves, el sufrimiento, situaciones que pasamos con nuestros hijos, la vejez que experimentamos, todo algún día va a desaparecer, porque seremos renovados. Y es por eso, Señor, que te doy gracias, porque no había otra manera que no fuera a través de ti. Así que
si nos estás viendo, si estás con nosotros en este día aquí, recuerda que hay solamente un camino a la vida eterna y es angosto, pero también hay otro camino que es ancho, pero que va a la perdición. Y debemos tomar la decisión de que no nos olvidemos que la puerta a la salvación es Jesucristo. Pero también no dejemos de anunciar el Evangelio, porque algún día van a venir 144,000 hombres a atestiguar de quién es Cristo. Pero hoy día el Señor no tiene a 144,000. Según las estadísticas, el Señor dice que tiene alrededor de 2,000 millones de cristianos en el mundo. Y todavía hay mucha gente que necesita escuchar el Evangelio. Y que tú seas uno de aquellos es porque tienes pasión y a la vez compasión por las almas perdidas. Bendice Dios a cada uno. También pedimos la bendición sobre la ofrenda que va a ser tomada en esta hora, para que siga extendiéndose tu obra, tu ministerio, siga avanzando en todo lo que está bien para nosotros como iglesia, seguir creciendo, seguir bendiciendo a cada uno, seguir mejorando en nuestra obra también. Bendice Dios, y también Dios recibe con gloria y honra esta alabanza que hacemos para ti, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.